Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Quiroz Mendoza, alumna del doctorado en Administración. Estoy cursando el Seminario de Políticas Empresariales y Alta Dirección y hoy les voy a presentar los estados financieros básicos y análisis de rentabilidad. El objetivo general de los estados financieros es proveer información a una entidad acerca de su posición financiera, el resultado de sus operaciones y los cambios en su capital contable y de su patrimonio. Esta información debe ser útil para el usuario en general y para el proceso de la toma de decisiones económicas. Primero es importante analizar el concepto de contabilidad. De acuerdo a la NIF A1, nos dice que es la técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que se produce de manera sistemática y estructuradamente información financiera. Y por lo tanto la importancia es porque la información financiera es con la que se elaboran los estados financieros. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad? Primero es proporcionar información útil a los inversionistas, acreedores y usuarios, preparar la información que ayude al usuario a determinar montos de oportunidad y la incertidumbre en los proyectos, informar de los recursos económicos de la empresa y los derechos sobre estos y sus transacciones. El fin de la contabilidad es establecer el control de cada una de las operaciones a registrar en forma clara, oportuna y conocer la situación financiera y proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones. Los estados financieros, por lo tanto, son documentos elaborados mediante la técnica contable, en donde se presentan números, palabras y aspectos relativos a la situación financiera de la empresa a un periodo determinado. Según la norma de información financiera A3, los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera. Son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada por un periodo definido. Los 4 estados financieros básicos son estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el capital contable y estado de flujos de efectivo, todos ellos respaldados por las normas de información financiera de la serie B. Las características que debe cumplir esta información financiera, la primera es fundamental, que es la utilidad para cumplir así las primarias y las secundarias, que es confiabilidad, relevancia, comprensibilidad, comparabilidad. De ahí la veracidad, la objetividad, la posibilidad de previsión, confirmación, la importancia relativa, entre otras. Todo estado financiero debe tener la siguiente estructura. Primero, un encabezado donde debe contener el nombre de la empresa, el estado financiero que se va a elaborar y el periodo contable en el que se realiza. En el cuerpo, el nombre de cada una de las cuentas y las cifras contables que ahí van a presentar. En el pie, los nombres de las personas que elaboraron el estado financiero, quién lo revisó y quién lo autorizó. También son parte las notas del estado financiero, las notas a los estados financieros, donde revelamos más allá de lo que presentan las cifras ahí presentadas en los estados financieros. ¿Para qué sirven los estados financieros? Para medir el nivel de rentabilidad, la posición financiera, para saber la capacidad financiera, los flujos de efectivo, la obtención de utilidades y los cambios en el capital contable. El primer estado es el estado de situación financiera, también denominado balance general, donde se presentan los activos, los pasivos y el capital debidamente clasificados por su grado de disponibilidad y por su grado de exigibilidad. Una de las formas de presentación del balance general en la forma de cuenta es la más usual, donde se presentan los activos con la igualdad económica, el pasivo es más el capital es igual al activo. Sus elementos del balance es el activo, el pasivo, capital contable debidamente clasificados en circulantes, no circulantes, el capital en capital contribuido y capital ganado. Aquí tenemos la presentación con sus partes, que es el cuerpo, el encabezado y el pie. Otro estado financiero importante es el estado de resultados, donde vamos a informar sobre los ingresos, costos, gastos, así como la utilidad o pérdida del ejercicio en un periodo determinado. Aquí lo tenemos. Otro estado financiero es el estado de cambios en el capital contable, que muestra en las utilidades lucrativas los cambios de inversión de los propietarios durante un periodo determinado.
El estado de flujo de efectivo nos va a mostrar el cambio en la situación financiera, el cambio de los recursos y las fuentes de los recursos, así estos clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento, donde se aplica ese recurso, ese efectivo y cómo entra, cómo sale en la cuenta de bancos. Por otro lado, el análisis de rentabilidad. Bueno, podemos decir que la información contenida en los estados financieros por sí sola no es suficiente. Se tiene que realizar un estudio más cuidadoso para obtener datos adicionales a lo que las cifras a simple vista nos ofrecen. Por ello es importante que las cantidades plasmadas nos representen a fondo un estudio, que es un análisis, y toda esta información se va a interpretar para contar con elementos de juicios adicionales para la toma de decisiones. Un elemento importante en la técnica de análisis es que existen diversos métodos para analizar e interpretar la información financiera, y una de ellas es el método de razones simples, que son razones de utilidad comprobada. Por otro lado, es importante saber qué es la rentabilidad. Nos dice que es una condición de aquello de lo que es rentable, es decir, que genera renta, provecho, utilidad, ganancia o beneficio. En sus siglas en inglés, Return on Equity, ROE, que es un indicador financiero preciso para valorar la rentabilidad. Este nos va a medir el rendimiento que se obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad. Es decir, va a medir la capacidad que tiene la empresa para remunerar a los accionistas. Esta rentabilidad puede verse como una medida, como una compañía invierte fondos y genera ingresos. Aquí tenemos la fórmula, que es beneficio neto entre patrimonio neto, y que lo pasamos a la razón de índice de rentabilidad, que es la utilidad neta entre el capital contable. Tenemos un ejemplo. Dividimos la utilidad neta y sumamos capital social más superávit y nos da una razón de índice de rentabilidad de 0.15, que se le da lectura de esta manera. Los propietarios de la empresa obtienen 15 centavos de la utilidad o beneficio por cada peso de inversión propia, o bien, por cada peso de inversión acumulada, los propietarios obtienen 15 centavos de utilidad o beneficio. ¿Qué significa? Esta razón nos indica el índice de rentabilidad que produce la empresa a los propietarios de la misma. De acuerdo con el ejemplo, el índice de productividad será del 15%. Se pueden aplicar estas razones para determinar el índice de rentabilidad a los propietarios cuando todos los socios accionistas ordinarios, los propietarios cuando existen socios o accionistas ordinarios y privilegiados, los acreedores a largo plazo y del negocio en general. Algunas otras fórmulas que constituyen parte del estudio de rentabilidad es el índice del margen del costo de venta, que nos va a indicar qué porcentaje reinvertir en el total de las ventas. El índice del margen de utilidad, cuánto se tiene para gastos, afrontarlos en un periodo contable, y el índice de margen de utilidad nos va a indicar qué porcentaje fue la utilidad. Las conclusiones. Una, es importante que la contabilidad juega un papel muy importante en la elaboración de los estados financieros, ya que de ella se debe cumplir la característica fundamental, que es la utilidad para la toma de decisiones. A mayor riesgo, mayor índice de rentabilidad; a menor riesgo, menor índice de rentabilidad. El rendimiento razonable de un negocio es aquel el cual se produce relativamente la mejor productividad del capital y el mejor salario del trabajador, conforme al poder adquisitivo del consumidor y las necesidades del gobierno para proporcionar los servicios. Dicho de otra manera, negocio que no da para los socios, para el trabajador y para el gobierno, no sirve, no tiene rendimiento. Mis fuentes de consulta, y gracias por su atención.